el otro hombro, lo que hacemos directamente cuando ya hemos tejido la misma cantidad que el otro es directamente cortar la hebra. Vamos a cortar aquí y ya continuamos ahora, sacamos por acá y ahora vamos a tejer la parte de la espalda. Bueno, nosotros habíamos dicho que teníamos para la parte delantera 16 pestañas y para la parte de la espalda 16 pestañas. Van a ver que nosotros vamos a empezar por acá. Aquí hemos dejado señalado hasta donde eran los 16 y de aquí para allá están los otros 16. Bueno, a partir de aquí donde está, van a ver que esta es la marquita que yo dejé. Aquí vamos a empezar a trabajar en la mitad de la pestaña. Vamos a tejer de aquí, vamos a introducir la aguja en la primera, segunda y la tercera cadena. Vamos a introducir y vamos a trabajar pestañas. Vamos a hacer entonces, saco la aguja, hago una cadena y en el mismo lugar hago un punto bajo. Vamos a trabajar entonces pestañas, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a hacer la primera, la segunda y la tercera vareta, vamos a hacer un punto bajo. De nuevo vuelvo a contar 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en la mitad de esta pestaña hago otro punto bajo. De esta forma vamos a ir trabajando esta fila. Nos van a quedar en total 15 pestañas. Llegué al final de la fila. Vamos a contar cuántas pestañas tejimos. Desde acá, desde la parte donde empezamos a tejer, tejimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces tejimos 15 pestañas. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta, va a ser de la parte de la espalda y vamos a trasladarnos aquí a esta mitad. Nos vamos a trasladar con puntos deslizados. Primero en la primera cadena y otro punto deslizado en la segunda cadena. Y vamos a hacer aquí un punto bajo. Y de nuevo vamos a empezar a hacer pestañas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y aquí un punto bajo. Nuevamente hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y aquí nuevamente un punto bajo. De esta forma vamos a trabajar esta fila número 2 y aquí en la fila número 2 nos van a quedar en total 14 pestañas. Estamos llegando al final de la fila y ya tejí las 14 pestañas. A partir de aquí ya no vamos a hacer más disminuciones, es decir que vamos a trabajar en recto y vamos a trabajar ahora la tercera fila para mostrarles cómo vamos a hacer esta tercera fila. Bueno, una vez que ya no hicimos disminuciones, ahora vamos a empezar tejiendo aquí al principio de la fila una media pestaña. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar haciendo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 cadenas significan una vareta y otras 3 cadenas van a hacer de cuenta que son la mitad de una pestaña. Entonces vamos a trabajar acá en esta primera pestaña un punto bajo. Nuevamente vamos a hacer otra pestaña. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y aquí hacemos un punto bajo. De esta forma vamos a trabajar hasta el final. Cuando vamos a llegar, en total vamos a tejer de estas pestañas enteras, vamos a tejer 13. Entonces seguimos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 y punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo y así tejemos hasta completar 13 pestañas enteras. Estoy llegando al final de la fila y van a ver que yo ya hice una pestaña, ahora voy a hacer la mitad de otra pestaña. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y aquí a donde está el punto bajo de la fila anterior voy a hacer una vareta. Van a ver que terminé de la misma forma que empecé. 3 cadenas y una vareta y al comienzo nosotros hicimos 6 cadenas. 3 significaban que era una vareta y otras 3 cadenas eran la mitad de una pestaña. Si contamos vamos a tener 13 pestañas enteras. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Más la mitad de esta pestaña de este lado y la otra mitad de este otro lado, que hacen una, van a ser en total 14. Es decir que significa que vamos tejiendo todo en recto, no vamos haciendo disminuciones.
Vamos a hacer la otra fila y esta es la última fila que voy a mostrar. Aquí lo que vamos a tener en cuenta, van a ver que ya hicimos 1, 2, 3 hileras de puntos red. Ahora nos falta hacer una hilera con abanicos. Entonces vamos a ubicar en qué lugar va a ir nuestro abanico. Vamos a tomar como referencia este abanico. Entonces vamos por acá siguiendo la línea para que nos quede. Entonces sería aquí, en este lugar iría el próximo abanico. Lo que hacemos es introducir la aguja directamente y poner una hebra o un marcador para saber dónde vamos a empezar a hacer el primer abanico. De esta forma. Ahora vamos a empezar tejiendo nuevamente. Y aquí vamos a trabajar con pestañas enteras. En la fila anterior empezamos con la mitad de una pestaña. Aquí directamente empezamos con pestaña entera y vamos a hacer 14 pestañas. Bueno, ahora empezamos haciendo una cadena y hacemos un punto bajo sobre la vareta. Y ahora vamos a trabajar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y hago un punto bajo nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Y hago un punto bajo nuevamente y hago nuevamente otra pestaña. 1, 2, 3, 4, 5 y hago un punto bajo. Llegué a donde está la marca y aquí voy a tejer el abanico. Sacamos la hebra y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 varetas y aquí hago un punto bajo en la pestaña que sigue, de esta forma. Ahora nuevamente seguimos la secuencia del tejido, que es hacer 3 pestañas, un abanico, 3 pestañas, un abanico. Hacemos una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y un punto bajo. Si contamos, hicimos 1, 2, 3 pestañas. Ahora hacemos un abanico. 1, 2, 3, 4, 5. 5 varetas. Ahora hago un punto bajo. De esta forma tejemos hasta llegar al final. Bueno, aquí les voy a explicar, ya les dije que vamos a tejer en recto, ya no tenemos que hacer ningún tipo de disminución y ya vieron cómo hacemos las filas cuando empiezan con pestañas enteras y las filas cuando empiezan con media pestaña. A partir de aquí nosotros vamos a tejer la misma cantidad de hileras que tejimos para la parte de adelante. Una vez que realizamos los 20 centímetros de la parte de la espalda, nosotros vamos a dejar la hebra y no la vamos a cortar, directamente la vamos a dejar así. Ahora, ya una vez que tenemos la parte de la espalda y la delantera, vamos a proceder a unir los hombros. En este caso lo vamos a hacer primero de la parte izquierda, que va a ser esta parte. Nosotros lo vamos a hacer mediante un tejido a crochet, es decir, mediante este mismo punto que es la red, lo vamos a unir. En este caso vamos a fijarnos primero, que van a ver en la parte de la espalda el comienzo. Nosotros comenzamos con varetas, mejor dicho, con pestañas completas. Vamos a unir 3 pestañas de aquí con otras las 3 de acá. Bueno, en este caso la espalda tiene comienza con pestañas completas. Y en la parte, que esta es del hombro de la delantera, vamos a cuidar que nos quede de esta forma, es decir, que no nos queden las 3 pestañas completas, sino que una en un extremo y la otra en otro extremo, es decir, la mitad en este extremo y la otra mitad en este extremo. Eso va a ser necesario para que nosotros podamos unir nuestras mediante un tejido. Bueno, ahora, una vez que nos fijamos esto, vamos a empezar realizando. Yo voy a retomar el tejido de aquí. ¿Se acuerdan que dijimos que dejemos un extremo largo para después hacer la costura? Bueno, esto nos va a servir ahora para unir. Yo una vez retomé el tejido de la parte del hombro, voy a hacer una vareta. Van a ver que voy a hacer una vareta y la voy a unir aquí con la parte de la espalda en el punto bajo. De esta forma. Ahora voy a tejer 2 cadenas. 1, 2. Y voy a hacer un punto bajo aquí en la pestaña de la parte de la espalda.
de esta forma. Ahora nuevamente voy a hacer 2 cadenas, 1, 2, y voy a volver ahora a hacer un punto bajo, pero lo voy a hacer sobre la pestaña que está en el hombro o la parte delantera. Esta es la parte delantera, entonces hago un punto bajo. Nuevamente realizo 2 cadenas, 1, 2, y ahora hago un punto bajo que lo voy a hacer en la pestaña de la parte de la espalda. Van a ver que son pestañas completas. Voy tomando la mitad, aquí voy haciendo el punto bajo. Nuevamente hago 2 cadenas, 1, 2, y voy a hacer un punto bajo sobre la pestaña de la parte de la delantera, aquí. Nuevamente realizo 2 cadenas, 1, 2, y la voy a tejer en la pestaña de la parte de la espalda, aquí. Y ahora nuevamente hago 2 cadenas, 1, 2. Y aquí van a ver que aquí en este extremo ya está las 6 cadenas del inicio, que significaban 3 cadenas que sean parte de una vareta y otras 3 cadenas que sean la mitad de una pestaña. Bueno, ahora nosotros vamos a hacer un punto bajo aquí, contando desde aquí en la tercera cadena. 1, 2, 3. Hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a hacer una vareta. La vareta la vamos a hacer aquí, en la parte de la espalda. Entonces hacemos aquí una vareta. Y ahora directamente cerramos el tejido, tiramos y ya estaría de esta forma realizada la unión. Van a ver cómo quedó de la parte de la espalda con la parte delantera. Ustedes acuérdense que nosotros unimos 3 pestañas de la espalda con las pestañas de la parte delantera. Es decir, si ustedes cuentan la espalda, van a ver que yo tengo 1, 2, 3 pestañas. Justo uní 3 pestañas. Ahora vamos a unir la parte de la delantera del hombro derecho. En este caso vamos a tener nosotros, van a ver que esta es de la parte de la espalda, la hebra, que no la cortamos. Bueno, vamos entonces a unir de esta forma. Vamos a dar la vuelta del tejido y vamos a ver. Aquí estoy con, esta sería la parte de la espalda. Vamos a unir 3 pestañas, van a ver. Aquí tengo 1, 2, 3. Es decir, que hasta aquí vamos a tener que unir. Cualquier cosa, lo que por ahí yo, como tejo y me doy cuenta por ahí, si ustedes se pierden, lo que pueden hacer, por ejemplo, yo tengo 1, 2, 3 pestañas y aquí en esta ponemos algún hilo identificador. Por ejemplo, acá yo tengo un pedacito, voy a cortar. Y identificamos que hasta ahí tenemos que coser para que así estemos, no nos vayamos a perder. Entonces hacemos esto, hacemos lo mismo con el anterior. Yo no lo puse, pero ahora viendo que sería mejor, entonces le pongo un hilo identificador. Vamos a empezar con la unión. Aquí en este lugar van a ver que la hebra está de parte de la espalda, en cambio en la otra unión estaba la hebra en la parte de la delantera. Bueno, vamos a empezar aquí en este caso de diferente manera. Allá empezábamos con una vareta, nosotros aquí empezamos con 3 cadenas. 1, 2, 3. Y ahora vamos a hacer un punto bajo. Aquí van a ver que nos van a quedar las 6 cadenas de la última fila que hacían, que las 3 primeras cadenas hacían de cuenta que era una vareta y las otras 3 cadenas eran media pestaña. Bueno, nosotros vamos a contar 1, 2, 3. En la tercera cadena vamos a hacer un punto bajo, de esta forma. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2. Y vamos a hacer aquí en la parte de la espalda, en la pestaña, vamos a hacer un punto bajo. Ahora nuevamente hacemos 2 cadenas, 1, 2. Y ahora en la parte de la delantera, vamos a hacer en la pestaña que sigue un punto bajo. Nuevamente vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2. Y ahora vamos a tejer nuevamente un punto bajo en la pestaña de la espalda. Nuevamente realizamos 2 cadenas, 1, 2, y hacemos nuevamente un punto bajo en la parte de la delantera o del hombro de la delantera. Aquí van a ver que es esta pestaña, aquí hacemos un punto bajo. Nuevamente hacemos 2 cadenas,
1, 2, y ahora tejemos sobre la parte de la espalda. En este caso van a ver que en la fila que yo terminé, no terminé con la pestaña, sino con un abanico. Entonces en este caso lo voy a hacer en el primero, segundo, en la tercera vareta voy a hacer el punto bajo. Y nuevamente hago 2 cadenas, 1, 2. Y aquí van a ver que estoy en la parte, esta sería la parte delantera, voy a hacer un punto bajo aquí. Van a ver que aquí están las 3 cadenas y la vareta. Bueno, yo voy a hacer aquí, sobre la vareta voy a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a hacer una vareta. Van a ver que la voy a hacer aquí en la parte de la espalda donde yo puse mi hilito señalador. Entonces en ese lugar voy a hacer una vareta. Así de esta forma. Y van a ver nuevamente que quedó de esta forma. Unimos la parte de la espalda con el hombro derecho de la delantera. Una vez que ya terminamos de coser los 2 hombros, vamos a hacer ahora el borde del cuello. En este caso van a ver que yo aquí terminé de coser, de unir este hombro de la parte derecha y no corté la hebra. Es decir, entonces vamos a seguir tejiendo nosotros con esta hebra. Vamos a dar vuelta el tejido y vamos a empezar a tejer abanicos. Nuestro borde va a estar formado por abanicos. Nosotros vamos a tejer por la parte de la espalda, vamos a empezar tejiendo los abanicos y vamos a empezar, van a ver que quede aquí y aquí en este mismo lugar voy a hacer 4 varetas y voy a unir aquí con un punto bajo y así voy a ir uniendo abanicos. Nuestro abanico va a estar formado por 4 varetas para que no sean muy amplios. Bueno, vamos a hacer entonces en este lugar 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Y ahora aquí hago en la pestaña que sigue un punto bajo. Y ahora van a ver que en la espalda es muy fácil porque ya está como determinado dónde van a ir los abanicos. Nuevamente vuelvo a hacer un abanico y las varetas van a ser 4, las voy a hacer aquí en el punto bajo de la fila anterior. Entonces hacemos 1, 2, 3 y 4. Nuevamente hago un punto bajo en la pestaña que sigue aquí. Vamos a hacer una vez más. Hago 4 varetas aquí en este espacio o en el punto bajo de la fila anterior. Hacemos 1, 2, 3, 4. Y ahora hago aquí un punto bajo en la pestaña que sigue. De esta forma vamos a tejer hasta llegar casi al final de la espalda. Después vamos a continuar, vamos a seguir explicando cómo lo hacemos en la parte del escote. Terminé de bordear la parte de la espalda. Bueno, ahora vamos a empezar a bordear esta parte del escote y aquí no va a haber una forma definida que nos diga por dónde vamos a armar o vamos a hacer cada abanico. Entonces lo vamos a hacer en forma intuitiva, vamos a ir viendo dónde nos queda mejor. Por ejemplo, acá ya estamos tomando la parte de esta parte del escote. Vamos a empezar haciendo, por ejemplo, yo aquí voy a hacer, que tengo un espacio, voy a hacer aquí un abanico. Entonces hago 4 varetas. 1, 2, 3, 4. Y voy a hacer un punto bajo aquí. De esta forma van a ver que no es algo que podamos, digamos, más o menos decir, bueno, lo hago por acá. No hay forma definida. Entonces vamos a intuir dónde podemos poner. Por ejemplo, el abanico mide de acá hasta acá, entonces por acá la mitad sería aquí. Entonces en esta cadenita voy a hacer las 4 varetas. 1, 2, 3, 4. Y ahora aquí cierro con un punto bajo el abanico. Van a ver cómo vamos a ir tejiendo. Como les digo, es una forma intuitiva y no está determinada. Vamos viendo, por ejemplo, siempre vamos calculando. Si yo hago aquí, ¿cuál sería la medida del abanico? Hasta acá, entonces la mitad es por acá. Entonces ahí hago las 4 varetas. 1, 2, 3, 4. Ahora hacemos el punto bajo, lo voy a hacer acá. Y de esta forma vamos a ir tejiendo todo el escote de la parte delantera.
Seguimos, vamos a seguir viendo, como siempre nos ponemos dónde sería el tamaño de nuestro abanico, hasta por acá, entonces la mitad sería por acá. Entonces por ahí hago, en la cadena voy a hacer las 4 varetas, 1, 2, 3, 4, y ahora hago un punto bajo por acá aproximadamente, y así vamos a ir tejiendo. Van a ver que ya estamos llegando casi a este lado, que aquí ya vamos a tener como un poco de ayuda. Bueno, sigamos tejiendo hasta llegar a esa parte. Hago nuevamente 4 varetas, 1, 2, 3 y 4, y vamos a seguir haciendo ahora el punto bajo aquí en este espacio. Seguimos tejiendo nuevamente y voy a hacer acá, como siempre, por ahí algo que nos pueda indicar dónde poner va a ser la medida del abanico. Hacemos 1, 2, 3 y 4 varetas. Ahora vamos a hacer aquí un punto bajo de esta forma. Bueno, aquí va a ser un poco más fácil porque van a ver que justo vamos a llegar donde está la parte del escote. Van a ver que aquí está como armado ya. Entonces, por ejemplo, acá yo ya hice ¿no? Pero estoy viendo que aquí tendría que hacer otro abanico. Entonces, como me quedó muy arriba, digamos muy acá, y entonces si tengo que hacer un abanico aquí en este punto bajo, entonces no va a quedar bien. Entonces voy a tratar de que este abanico me quede un poquito más atrás. Voy a deshacer y lo voy a poner por acá. Esto es una forma de ustedes una forma que les puede pasar, y van a ir corrigiendo a medida que van haciendo sus abanicos. Por ejemplo, ahí está, lo terminé ahí. Entonces, aquí van a ver que esta es la parte del escote, de la parte ya no del lateral, sino la parte horizontal. Bueno, entonces van a ver que aquí ya está como dibujaditas las pestañitas. Entonces aquí podemos seguir, al igual que la espalda, la secuencia. Van a ver que aquí está el punto bajo. Bueno, en ese punto bajo voy a hacer los abanicos, las 4 varetas. 1, 2, 3, 4. Y ahora voy a hacer aquí en la pestaña un punto bajo. Van a ver que aquí ya es igual que la espalda. Vamos a hacer nuevamente aquí en este lugar 4 varetas. 2, ya voy a hacer 2, 3 y 4. Y en la pestaña que siga hago un punto bajo. Aquí, bueno, ya se nos va dibujando bien perfectamente lo que será la parte de escote. Vamos a hacer nuevamente aquí en este lugar 4 varetas. 1, 2, 3, 4. Y cerramos aquí con un punto bajo aquí en esta pestaña que sigue. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo todo el escote, y les voy a mostrar un poquito. Vamos a mostrar, van a ver cómo vamos dando la vuelta por acá. Esto sí, nosotros vamos a llegar, vamos a tejer, por ejemplo, hasta aquí va a estar definido bien perfectamente, y de nuevamente de acá vamos a volver a hacer esta parte que sería casi vertical como aquí. Lo único que vamos a tratar de tener la misma cantidad que tenemos aquí de abanicos, tenerlos aquí para que nos quede simétrico. Tal vez no pueda fallar por uno, pero siempre vamos a tratar de que sean la misma cantidad. Eso va a hacer que no la hagamos ni más grande ni más chico. Esta parte nos quede ni más grande ni más chica. Entonces, ahora vamos a seguir realizando el borde del escote hasta llegar al final. Estamos llegando al final, y ahora van a ver que yo hice ya las 4 varetas, y ahora voy a cerrar aquí con un punto deslizado. Van a ver que este es el comienzo de la fila del borde, entonces voy a cerrar aquí con un punto deslizado y cortamos la hebra. Cortamos la hebra, tiramos y perdemos ya la hebra. En este caso enhebramos una aguja lanera,
de esta forma. Paso por el otro lado y ahora directamente perdemos la hebra. Por medio de los abanicos voy a ir perdiendo esta hebra de esta forma. Voy estirando un poquito así. Bueno, ahí está. Y ahora voy a cortar. Así terminamos de hacer la parte del borde del escote o cuello de nuestro vestido. Ahora, nosotros a partir de aquí vamos a tener dos posibilidades. Podemos hacer este vestido así como está, dejarlo sin mangas o hacerlo con mangas. En el caso que deseemos dejarlo sin mangas y hacerlo así como un solero, en este caso lo que vamos a hacer es bordear esta parte de la sisa, al igual que hicimos en la parte del cuello. Es decir, de la misma forma vamos a hacer abanicos por toda la parte de la sisa, en una parte y en la otra. Bueno, entonces lo pueden dejar así. Ahora les voy a mostrar fotos de cómo va a quedar. Y después vamos a continuar con la parte de las mangas. Ahora vamos a proceder a confeccionar la manga. En este caso yo hice una manga 3/4 y van a ver que en la parte de esta del comienzo es un poco más amplia que al final, y este efecto no se logra ni con aumentos ni nada, sino que directamente con el simple tejiendo en forma recta, el tejido ya mismo se distribuye o se pone de esta forma. No hace falta hacer ningún cambio, sino que directamente el tejido solo van a ver que se va a quedar muy amplio al comienzo y va a ir como achicándose un poco, tomándose más angosto en la parte de acá. Bueno, después vamos a hacer la parte de la sisa. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer la manga. Vamos a hacer 70 cadenas. Una vez que tengamos las 70 cadenas, vamos a cerrar con la primera cadena. Siempre cuando tejemos en redondo nos tenemos que dar cuenta de que esté recto el tejido, que no se doble, porque si no nos va a quedar torcido y después no vamos a poder tejer. Entonces me deslizo así hasta el primer punto, y en el primer punto voy a unir la cadena con un punto deslizado. Nosotros vamos a empezar tejiendo el motivo de red, es decir, ahora vamos a empezar haciendo una cadena, y aquí en el mismo lugar donde yo hice la cadena voy a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a empezar la secuencia del tejido, que van a ser 5 cadenas, un punto bajo, 5 cadenas. Bueno, entonces empezamos haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Y en la quinta cadena voy a hacer un punto bajo. De esta forma. Esa es una secuencia, es decir, estamos haciendo el punto red. Vamos a volver de nuevo a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Y en la quinta cadena volvemos a hacer un punto bajo. Y nuevamente hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y contamos 1, 2, 3, 4. Y en la quinta cadena volvemos a hacer un punto bajo. De esta forma vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila. Yo ya realicé 5 cadenas. Ahora voy a cerrar aquí con un punto deslizado de esta fila en el primer punto bajo de la fila, aquí. En este lugar entonces cierro con un punto deslizado. Ahora nos vamos a trasladar a la mitad de esta pestaña con punto deslizado. Vamos a hacer 2 puntos deslizados. Vamos a hacer 1, 2. Y ahora vamos a hacer un punto bajo aquí. Y a partir de aquí vamos a empezar nuevamente la secuencia. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en esta pestaña que sigue hacemos un punto bajo. Y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Y en la pestaña que sigue hacemos un punto bajo. Y nuevamente tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en la pestaña que sigue tejemos un punto bajo.
Bueno, a partir de aquí vamos a tejer 3 filas, es decir, ya hice una, la segunda y vamos a hacer una tercera fila. Cuando terminemos de hacer la tercera fila vamos a empezar a hacer la fila 4, donde vamos a hacer una fila con abanicos. Entonces tejemos en total 3 filas y volvemos para hacer después la fila de abanicos. Terminé de tejer las 3 filas de punto red, ahora vamos a hacer la cuarta fila donde vamos a hacer abanicos. Yo me voy a trasladar con 2 puntos deslizados, haciendo el primero, segundo, a la mitad del abanico. Ahora voy a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a tejer 2 pestañas. 1, 2, 3, 4, 5 y hago ahora un punto bajo. Nuevamente tejo una pestaña. Hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y hago un punto bajo. Ahora voy a tejer 3 varetas, mejor dicho 5 varetas. Vamos a hacer un abanico y vamos a tejer 5 varetas. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Hicimos 5 varetas. Ahora vamos a hacer en la pestaña que sigue un punto bajo. Y vamos a seguir como hacemos la secuencia donde tenemos los abanicos. Es decir que vamos a tejer nuevamente 3 pestañas. Vamos a empezar haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora tejemos un punto bajo. Nuevamente tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora tejemos un punto bajo. Ya hice 2 pestañas. Ahora voy a hacer una más. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer un abanico de 5 varetas. Hacemos una vareta, 2, 3, 4 y 5. Y ahora tejemos un punto bajo. De esta manera vamos a seguir tejiendo esta fila hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila y voy a cerrar con un punto deslizado aquí en el primer punto bajo de la fila. Antes de continuar les quiero aclarar una cuestión con respecto a que sería la formación de los abanicos y las 3 pestañas. Nosotros para tener una secuencia de un abanico de 3 pestañas tenemos que tener en total 12 pestañas o 16 pestañas. En este caso nosotros hicimos 14 pestañas. ¿Por qué? Bueno, yo realicé una muestra primero, les voy a mostrar, esta es una muestra de 12 pestañas, es decir, que aquí la secuencia se da perfectamente, es decir, un abanico y viene 1, 2, 3 pestañas y nuevamente abanico y nuevamente 1, 2, 3 pestañas y un abanico. Esta muestra lo realicé en total con 12 pestañas y daba bien la secuencia del tejido, pero era muy chiquita, es decir, que no alcanzaba para cubrir o para que nos quede perfectamente la manga. Entonces tuve que hacer una muestra más grande, es decir, de 14 abanicos. En el caso de 14 abanicos la secuencia no nos da perfectamente porque nos va a quedar, si yo lo hago de 16, porque la otra también era hacerlo de 16 nos iba a quedar muy amplia, entonces tampoco iba a dar para el talle. Entonces opté por hacer con 14 abanicos y por lo tanto van a ver que aquí casi al comienzo de la fila nos vamos a ver un abanico aquí y el otro abanico aquí, y entre medio de los abanicos en vez de quedarnos 3 pestañas nos van a quedar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, no va a importar en el sentido que esto va a ir siempre por la parte baja de la manga, entonces decidí hacerlo así que vamos a seguir tejiendo de esta forma. Si ustedes ven este error, digamos, o como lo quieran llamar, no va a haber problema, lo vamos a tejer así, no es visible tampoco, pero lo importante es que estos 3 abanicos que vamos a ir formando estén siempre. Y no importa que entre el abanico del comienzo y el último abanico del final nos queden las 5 pestañas, que va a estar bien para lo que nosotros necesitamos, que la manga sea del tamaño correcto.
Una vez aclarado esto, nosotros a partir de aquí vamos a seguir trabajando la secuencia de 3 hileras de punto red y después una hilera de abanicos y nuevamente 3 hileras de punto red y una de abanico. Así vamos a tejer hasta tener aproximadamente, contando desde acá, 26 centímetros de largo. Una vez que terminamos de tejer los 26 centímetros, vamos a empezar a hacer la sisa de la manga. Vamos a empezar aquí, yo terminé con la fila de punto red, ahora voy a empezar una fila de punto con abanicos, red con abanicos. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre para comenzar la fila. Nos desplazamos con punto deslizado a la mitad de la pestaña, como lo hacíamos siempre. Bueno, ahora, lo que vamos a hacer, van a contar, si ustedes quieren, las pestañas que tenemos y en total nosotros tenemos 14 pestañas. A partir de aquí lo que vamos a hacer es tejer solamente 12 pestañas. Vamos a seguir la secuencia del tejido. Por ahí ustedes no comienzan en la fila de abanicos como yo, comienzan en otra fila, no importa. Lo importante es que en esta fila vayamos a tejer, en este caso para esta medida, solamente 12 pestañas, es decir, que vamos a dejar sin tejer 2 pestañas. Entonces ahora tejemos normalmente, como siempre, haciendo las 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí el punto bajo. Y así vamos tejiendo toda la fila hasta solamente tener 12 pestañas. Terminé de tejer las 12 pestañas, entonces esta va a ser nuestra primera fila para realizar la sisa. En cuanto a los otros talles, por ejemplo el talle M, nos van a quedar, cuando hagamos la manga vamos a tener 16 pestañas. Y cuando empecemos a tejer la primera fila, esta que hicimos nosotros recién, nos van a quedar 14 pestañas, vamos a tener que tejer 14 pestañas. En el talle L, nosotros la manga nos van a quedar 18 pestañas en total y en la primera fila solamente vamos a tejer 16 pestañas. Es decir, que van a ver que por cada talle lo que estamos haciendo es solamente en la primera fila no tejer 2 pestañas. Así se dan cuenta. Bueno, yo ya tejí las 12 pestañas, si quieren los contamos. Tengo esta es la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta es la última. Bueno, una vez que tejimos las 12 pestañas, ahora lo que hacemos es lo siguiente. Voy a dar vuelta el tejido y me voy a trasladar nuevamente con punto deslizado a la mitad de la pestaña. Vamos a hacer 2 puntos deslizados y nos trasladamos a la mitad de la pestaña. Hacemos 1, 2 y ahora hacemos un punto bajo. Y ahora seguimos la secuencia del tejido, es decir, vamos a empezar a tejer pestañas. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y contamos 1, 2, 3. En la tercera vareta hacemos el punto bajo. Y nuevamente hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Y en la pestaña que sigue hacemos un punto bajo. De esta forma vamos a tejer. Ahora nosotros vamos a tejer en total 11 pestañas. Entonces tejemos ahora, contando desde acá, 11 pestañas. Llegamos al final de la fila y vamos a contar las pestañas. Empezamos desde acá. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces tejimos 11 pestañas. Ahora damos vuelta el tejido y en esta ocasión vamos a volver de nuevo a trasladarnos aquí a la mitad de la pestaña. Vamos a hacer 2 puntos deslizados, 1, 2 y hacemos un punto bajo. Y empezamos a tejer nuevamente pestañas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y hacemos en la pestaña que sigue un punto bajo. Nuevamente hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos un punto bajo en la pestaña que sigue. Ahora vamos a tejer en total 10 pestañas. Van a ver que nosotros a medida que vamos dando las vueltas vamos tejiendo una pestaña menos. Primero empezamos con 12, después con 11 y ahora con 10 pestañas. Terminé de tejer las 10 pestañas y ahora nuevamente voy a dar vuelta el tejido y me voy a trasladar, como hacemos siempre al principio de la fila, a la mitad de la pestaña con punto deslizado. Hacemos 1, 2 y hacemos un punto bajo.
Y ahora vamos a tejer, si en la fila anterior tejimos 10 pestañas, en esta fila vamos a tejer 9 pestañas. Ahora, les voy a explicar con respecto a los otros talles. En los otros talles va a ser lo mismo. Es decir, que si en el talle M empezamos con tejiendo la primera fila para hacer la sisa con 14 pestañas, la segunda que sigue va a ser con 13 y la tercera con 12. Y así vamos a ir disminuyendo de esa forma todas las pestañas. Va a pasar lo mismo con el talle L, así que la forma de tejer va a ser igual. Bueno, ahora entonces vamos a tejer toda la fila hasta llegar al final. Acabo de tejer las 9 pestañas y voy a dar de nuevo vuelta el tejido. Y vamos a seguir la secuencia aquí. Van a ver que yo ya hice 1, 2, 3 pestañas de punto red. Ahora tengo que hacer una pestaña con abanicos. Nosotros, si queremos, antes de comenzar esta vuelta, que vamos a tener que tejer solamente 8 pestañas, vamos primero a visualizar dónde tendría que ir la pestaña. Van a ver que va a ser esta pestaña, a continuación de esta. Casi no se ve mucho porque estamos sobre... Como es circular el tejido, no lo puedo abrir para que se vea bien. Bueno, nosotros vamos a seguir sobre esta pestaña, entonces tenemos que ir caminando, haciendo caminitos. Y entonces nos damos cuenta que la próxima pestaña con abanico tendría que ir en este lugar. Si tenemos una hebra de color, lo marcamos. Si no, sí, lo más conveniente sería una hebra de color. O cualquier otra hebra o cualquier otro marcador. Bueno, acá yo voy a marcar de esta forma y yo sé que ahí voy a tener que hacer una pestaña. Bueno, ahora vamos a empezar y vamos a hacer aquí 8 pestañas. Vamos a desplazarnos como siempre con punto deslizado a la mitad de la pestaña y empezamos haciendo un punto bajo. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y hacemos la pestaña que sigue un punto bajo. Nuevamente hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en la pestaña que sigue hacemos un punto bajo. Ahora, donde tenemos la marca, van a ver que es aquí, vamos a hacer entonces un abanico de 5 varetas. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora hacemos aquí en esta pestaña un punto bajo. De esta forma vamos a seguir la secuencia hasta tener 8 pestañas. Acuérdense que los abanicos se cuentan como una pestaña. Entonces yo tendría 1, 2, 3 hasta aquí. Entonces tejemos ahora 8 pestañas. Terminé de tejer las 8 pestañas. Si quieren vamos a contar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, a partir de aquí la secuencia va a ser la misma, es decir, dar la vuelta al tejido y tejer. Si aquí tejimos en la fila anterior 8, en la fila que sigue 7 y así 7, después 6, después 5, después 4, después 3, 2 y 1. Bueno, nosotros, esto va a tener un límite también. Por ejemplo, yo hice el mío. Vamos a mostrar primero. Vamos a mostrar primero, aquí van a ver que yo tengo la sisa del vestido. Bueno, ¿cómo vamos a ir nosotros haciendo estas disminuciones? Por ejemplo, yo esta es la manga que ya hice anteriormente y yo llegué a hacer hasta el último abanico. Entonces, ustedes a medida que vayan tejiendo, por ejemplo, a mí sí o sí tenía que hacer todo hasta el último abanico para que me dé justo, van a ver, si yo empiezo a coser, me dé justo el ancho y el largo de la sisa de ambos lados, tanto de la manga como del vestido. Así, por ejemplo, nosotros vamos a ir haciendo de esta forma las disminuciones y si vemos que llegó justo, entonces ya no hace falta que sigamos tejiendo directamente. Por ejemplo, si yo mido, terminé con 8 abanicos, ¿no? Y mido, por ejemplo, la sisa y digamos que la sisa mía termina por acá. Entonces ya no haría falta que siga haciendo más disminuciones, directamente lo dejo así. Quedaría perfecto. Entonces ustedes cada vez que vayan tejiendo la parte de la sisa de la manga van a ir midiendo con la sisa de su vestido. Si les queda bien, por ejemplo, si ven, si lo comparan así y queda justo, queda aquí la sisa y le queda bien, entonces ya no hace falta que sigan haciendo más disminuciones, lo dejan así. Pero en cambio, como yo seguí tejiendo, van a ver que sí o sí yo tuve que llegar hasta el final para que pueda llegar justo, van a ver, a todas las sisas de la manga.
Bueno, entonces en mi caso yo voy a tejer hasta el final disminuyendo, ustedes van a tejer hasta la cantidad que les sea necesario. Ahora, ¿qué pasa? Es decir, esta manga en la parte del brazo es bien pegada al brazo, digamos, no es amplia aquí en esta parte, sí es amplia en este lado. Si ustedes ven que aquí esto no llegara a ir, digamos que no llegara a completarse toda la sisa, entonces, aunque hayan tejido hasta la última pestaña, en realidad la manguita la vamos a tener que hacer más ancha. O si no, vamos a tener que disminuir esta parte y hacer más chica la sisa. Porque eso puede ser uno de los problemas que nos pueden pasar, porque el tejido que tenemos nosotros es muy... Van a ver, a veces se estira mucho para arriba, podemos estirarlo para el costado, así que eso van a ir viendo ustedes cuando vayan tejiendo. Por las dudas, si ustedes quieren, lo que podemos hacer es hacer la manga y no coser esto, no coser esta parte, ni unir, ni hacer el cuello, hasta que estemos seguros que nuestra manga quede justo con la sisa del vestido. Bueno, entonces después de haber aclarado esto, vamos a seguir tejiendo nosotros hasta conseguir la altura de la copa de la manga que sea adecuada a nuestro vestido. Una vez que terminamos de tejer la última pestaña en este caso, o la última fila, vamos a cortar la hebra. Cortamos y tiramos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer una terminación a esta parte de la manga, al comienzo, vamos a hacer un borde. En este caso podemos tomar cualquiera de las pestañas que tenemos del comienzo o la cadena de comienzo de la fila, cualquiera. Por ejemplo, si queremos empezamos por acá. Vamos a contar acá en la segunda pestaña, que va a ser casi la mitad, vamos a introducir la aguja. Podemos tomar de cualquier lado que queramos, cualquier pestaña. Bueno, pero vamos a empezar siempre de la mitad de la pestaña. Ahora van a ver que yo introducí la aguja, sacamos la hebra y vamos a empezar tejiendo una cadena. Y vamos a hacer en el mismo lugar acá un punto bajo. Vamos a trabajar, vamos a hacer abanicos. Vamos a hacer abanicos de 4 varetas, por ejemplo. Vamos a empezar aquí, tejiendo aquí en este lugar 4 varetas. 1, 2, 3, 4 varetas. Ahora, en la pestaña que sigue, que va a ser esta, vamos a tejer un punto bajo. Y nuevamente vamos a volver a repetir. Van a ver que casi como que se van armando aquí, aquí hay un agujerito. Van a ver, donde yo hice, si lo miramos de este lado, de la forma que veníamos tejiendo anteriormente, es el lugar donde yo hice el punto bajo de la primera fila de la manga. Bueno, en ese mismo lugar vamos a hacer 4 varetas. Hago 1, 2, 3 y 4. Y ahora hago, van a ver que este va a quedar como una pestaña casi. Vamos a hacer aquí en la mitad un punto bajo. Y de esta forma vamos a tejer todo el borde de la manga. Vamos a hacer una vez más. Van a ver que aquí hay un espacio aquí. Vamos a hacer 4 varetas. 1, 2, 3, 4. Y ahora hago en esto que parece una pestaña un punto bajo en la mitad. Es fácil, no nos vamos a perder porque ya la secuencia va a ser esta. Vamos a hacer las varetas, las 4 varetas sobre o arriba del punto bajo de la primera fila. Aquí y aquí en mitad de las pestañas hacemos un punto bajo. Bueno, vamos a hacer una vez más. Van a ver aquí que está el punto bajo de la primera fila. Aquí en este mismo lugar vamos a hacer 4 varetas. 1, 2, 3, 4. Y aquí en esto que parece una pestaña vamos a hacer en la mitad un punto bajo, de esta forma. Y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila y ahora lo que voy a hacer para cerrar esta fila, voy a hacer un punto deslizado aquí en el primer punto bajo del inicio de fila. Hago un punto deslizado y ya directamente lo que hacemos es cortar la hebra
estiramos y luego perdemos con una aguja lanera. Una vez que tenemos tejidas las dos mangas, vamos a coser ahora las mangas. En este caso vamos a poner el vestido del lado del revés y la manga va a estar del lado del derecho. Esto no lo vamos a dar la vuelta, solamente al vestido. Entonces vamos a introducir la manga por acá, por esta parte donde está la sisa, de esta forma. Y vamos a tratar primero en que la costura acá del vestido, que sería la costura de los dos hombros, coincida con la parte alta de la manga, que va a ser por acá. Entonces, en este lugar voy a poner una hebra identificatoria para que después el tejido no se me vaya corriendo a medida que yo voy cosiendo. Entonces, pongo una hebra o marcador para que no se me corra el tejido. De esta forma, yo sé que ahí va a quedar la mitad y hasta ahí tengo que llegar con la costura. Bueno, una vez que hicimos eso en la parte de arriba y en la parte de abajo también nos tiene que quedar, digamos acá nos tiene que quedar la parte de acá del vestido, que sería la parte, en este lugar que sería la mitad del vestido, nos tiene que coincidir con la mitad de la sisa, también de la parte baja de la sisa de la manga, también nos tiene que coincidir. Bueno, una vez que vemos que nos coincidieron las dos partes, van a ver ahí, vamos a proceder a coser. Para ello vamos a enhebrar una aguja con hilo, que yo tengo la mía. Vamos a empezar a hacer la costura. Es un poquito difícil mostrarlo por cámara, porque el vestido es largo y es grande y es muy bultoso y tengo que tratar de no salirme de foco. Bueno, aquí vamos a unir. Entonces yo estoy empezando desde la parte de la sisa, desde la división. Ahí estoy empezando, desde esa parte. Vamos a empezar de esta forma. Sería una costura normal, como con aguja, digamos. No hay. Y aquí, bueno, como siempre, no van a ver, digamos, van a ir cosiendo intuitivamente, como les digo siempre, cuando no hay algo que nos identifique cómo hacerlo. Entonces vamos viendo de coserlo de esta forma. Yo voy tomando un punto de un lado y del otro. Lo que sí vamos a tratar es de que no pongamos más puntos en un lado que en el otro, es decir, que vayamos tomando casi en forma pareja los puntos. Como de esta forma vamos a ir cosiendo. Así. Y van a ver, lo único que tenemos que tratar es que ninguna parte se nos quede más grande que la otra. Es decir, si aquí me queda más, por ejemplo, acá están justitos casi, entonces tiene que quedar esto. Pero no vamos a, lo que no quiero que nos quede esto. Por ejemplo, acá esto así. La parte de la manga abierta, muy abierta, así con mucho espacio. Entonces siempre vamos a tratar de ir viendo que nos queden justo. Entonces, y lo que pasa es que este también, el punto es un poco, digamos, difícil porque es un punto red, entonces se estira mucho. Por ejemplo, en la parte del vestido se estira mucho y en la manga tal vez no se estire tanto. Entonces tenemos que ir teniendo cuidado de eso. Bueno, de esta forma van a ver que les muestro yo para que ustedes tengan una idea de cómo hacerlo. Después ustedes lo pueden hacer como más les guste. Van cosiendo la manga al vestido. Y si quieren cada 5 o 6 puntadas, vuelven a ver si está bien. Si ven que de un lado se van pasando más que del otro, entonces dejan de, por ejemplo, o toman más puntos de un lado o del otro. Por ejemplo, tratan de ver que no se vaya pasando. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo toda la manga hasta dar toda la vuelta. De esta manera terminé de coser la manga. Van a ver, les quería mostrar cómo quedó la costura. Y ahora la vamos a ver del otro lado, de la parte. Y van a ver cómo no se ve la costura casi o queda bien de esta forma cosido. Bueno, ahora vamos a coser de la misma manera la otra manga. Y de esta manera terminamos con nuestro video tutorial. Si te gustó, compartilo, dale una manito para arriba y comenta.
Si tienes dudas o sugerencias, déjame tu mensaje en los comentarios, que siempre trato de responder a todos, aunque algunos no puedan hacerlo porque tienen desactivada la opción de responder. Y no te olvides de suscribirte, que todas las semanas subimos nuevos videos tutoriales. Un beso grande a todas y que tengan un lindo día.